Hola, mi nombre es Daniela Miserra Tapia, tengo 25 años y tengo la licenciatura en formación docente en educación básica, patrimonio histórico y cultural de México. Muy bien, comenzamos con las preguntas. Primero sobre su trayectoria laboral. ¿A qué edad comenzó a trabajar? El primer trabajo que tuve fue más o menos a los 13 años. Ok. ¿En Ajá. dónde trabajaba? En una empresa particular, una empresa no de gobierno, una empresa de venta de papelería por mayoreo en la Ciudad de México. Ok. ¿Nombre de la empresa? Era una empresa particular, pero se llamaba Papelería Smart. Ok. ¿En qué año comenzó a laborar y cuánto tiempo duró o ha estado en ese trabajo? Eh, ¿En qué año? Fue más o menos en el 2014, más o menos, sí, algo así. Y pues era trabajo temporal, no como tal un trabajo de planta, pero llegamos a trabajar alrededor de mes y medio, 2 meses, dependiendo de vacaciones que teníamos por la escuela. Ok. ¿Qué tipo de trabajo desempeñaba? Era comerciante, bueno, nosotros atendíamos a las personas, entonces se surtía todo tipo de material y pues, al final de cuentas pues, era un trabajo pues algo movido. ¿Consideras que era un rango bajo o alto? Yo creo que un poco bajo. Ok. ¿Cuánto percibías? Bueno, las primeras 2 semanas, que fueron semanas de capacitación, nos daban alrededor de 900 pesos. Después de ese tiempo, pues ya nos daban un sueldo un poquito más arriba, más o menos alrededor de unos 1.300, 1.400 pesos a la semana. Ok. ¿Era un trabajo formal, es decir, con prestaciones? No, era algo temporal. Ok. ¿Firmó contrato? No. ¿A qué destinaba su salario? El salario que teníamos lo destinábamos un poquito más a guardarlo para fines educativos. Ok. ¿Cómo era su relación con sus compañeros y jefes de trabajo? Era buena, era un trabajo algo más tipo familiar, entonces el ambiente era un poquito más relajado, más agradable. Ok. ¿Motivo por el que dejó de trabajar ahí? Motivos educativos, después de ese tiempo pues teníamos que regresar a la escuela y después de un tiempo pues ya se nos complicaba un poquito más el hecho de ir hasta la ciudad a trabajar, entonces decidimos buscar por otro lado compensar ese espacio. Ok. Ok. Con su siguiente trabajo, ¿a qué edad comenzó a trabajar? En el trabajo que tenemos empecé más o menos a los 23. ¿Dónde trabajaba? Es decir, nombre de la empresa. Pues es un centro de reparación de dispositivos. Se llama Elohim, está ubicado en Santa María, en San Salvador. Ok. ¿En qué año comenzó a laborar y cuánto tiempo duró o ha estado en ese trabajo? Ese lo empecé, bueno, se empezó a los 20, en el 2025 hasta la fecha. Vamos a ver. ¿Qué tipo de trabajo desempeñaba? En ese caso, pues sería como técnico en el, en el pues sí, empleado también. Ok. Ah, ¿Consideras que es de un rango bajo o alto? En ese caso, pues estoy trabajando solo, entonces es un trabajo algo más propio, entonces yo creo que es un rango alto. Ok. ¿Cuánto percibes? Llega a variar dependiendo de la semana, pero por lo regular, como mínimo en la semana 2.500 más o menos. Ok. ¿Es un trabajo no formal, es decir, con prestaciones? No, ¿Firmaste algún contrato? no, tampoco. Ok. ¿A qué destinas tu salario? Pues por lo regular ahorita pues ya no estamos estudiando, entonces ya lo podemos destinar un poquito más a los gastos de la casa, gastos personales, ese tipo de cosas. Ok. ¿Cómo es la relación con tus compañeros o jefes de trabajo? Pues estoy, por ejemplo, por el momento trabajando solo, pero en ocasiones cuando llegamos a contratar a otras personas, tratamos de que sea un ambiente algo agradable para trabajar. Comenzamos con su trayectoria académica.
Primero con el nivel básico preescolar. ¿A qué edad comenzó a estudiar? El preescolar lo hicimos en 3 años. Por lo regular antes se daba mucho que el preescolar lo hiciéramos en 3 años. En la actualidad me parece que hay algunos que ya se hacen en dos, pero nosotros iniciamos en el 2004. ¿Nombre de la escuela? El preescolar se llama Carmen Cerdán. ¿Periodo en el que estudió? Estuve del 2004 al 2007. ¿Cómo fue el rango de sus calificaciones? No recuerdo bien, pero pues yo creo que no eran bajas mis calificaciones. ¿Recibió beca? Anteriormente se recibían becas de gobierno, no solamente, por ejemplo, para educación, sino para otras áreas, por ejemplo, de casa, de mamá, ese tipo de cosas. En ese tipo de becas nos abarcaba algo para lo educativo, entonces se podría decir que sí. ¿Recibió algún reconocimiento por su desempeño? Al parecer no. Ok. Ah, ¿Qué anécdota recuerda de estar en la escuela? Pues casi no se recuerda mucho del preescolar, pero pues, pues en algunos vagos recuerdos, las excursiones que llegaban a hacer o cosas así, ¿A qué edad comenzó a estudiar? a los 6 años. ¿Nombre de la escuela? Escuela Primaria General, siglo XXI. ¿Periodo en el que estudió? Estuvimos del 2007 al 2013. ¿Cómo fue el rango de sus calificaciones? Pues eran algo moderadas. No era de dieces, pero tampoco era de 7. Yo me imagino que entre unos 8. Entre un 8, 8,5 más o menos. ¿Recibió alguna beca? Pues en ese tiempo todavía recibíamos la beca de gobierno que nos daban, ya lo había comentado hace un momento, de diferentes ocupaciones, ya sea para ama de casa, ese tipo de cosas. Y entre eso, pues se llegaba a abarcar para educativo. Ok. ¿Recibió algún reconocimiento por su desempeño? No. Eh, ¿Qué anécdota recuerda de estar en la escuela? Anécdota. Bueno, pues teníamos muchas actividades, pero algo que llega a recordar, bueno, que llevo a recordar un poquito más, es de que pues empezaron a emplear un poquito más de talleres en la primaria y es como que llamaban un poquito más la atención en ese caso. Algo que me gustaría, bueno, que me ha gustado hacer desde ese entonces, pues talleres de música, talleres de canto y ese tipo de cosas. Entonces, creo que es una bonita anécdota de recordar el inicio de algo que me gusta. Ok. Ahora seguimos con el nivel básico en secundaria. ¿A qué edad comenzó a estudiar? A los 12. ¿Nombre de la escuela? Escuela Secundaria General Javier Rufo Gómez. ¿Periodo en el que estudió? Del 2013 al 2016 más o menos. ¿Cómo fue el rango de sus calificaciones? Ahí empezaban a bajar un poquito. Empezaba a como que tener un poquito más de libertinaje, entonces como que el entregar trabajos y ese tipo de cosas no se me da mucho. Entonces más o menos 7,5 a 8. ¿Recibió alguna beca? No, en ese entonces, la beca que nos habían dado para motivos educativos de gobierno, pues, que ya la habían quitado, ya tenían un poquito de años. Entonces, en ese entonces, no, económicamente no. Ok. ¿Recibió algún reconocimiento por su desempeño? No. Eh, ¿Qué anécdota recuerda de estar en la escuela? En la escuela, pues bueno, empecé a emplear un poquito más, bueno, no a emplear, sino que a practicar un poquito más lo que fue la música. En este caso, pues nos aventamos más a participar en eventos, ya sean culturales o eventos internos de la escuela. Entonces, como que eh, al momento en el que preguntaban a alguien para empezar a hacer participaciones y eso, pues me gustaba mucho eso. Entonces, como que me gustaba mucho combinar lo que me gustaba hacer y la escuela. Ok. Ahora seguimos con el nivel medio superior, preparatoria. ¿A qué edad comenzó a estudiar? Tenía 15 años. ¿Nombre de la escuela? Era Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, o en abreviado CECITE. ¿Periodo en el que estudió?
del 2016 al 2019. ¿Cuál fue el rango de sus calificaciones? Llegamos a subir un poquito más ahí. Aproximadamente la calificación más baja era de 8.9, la más alta era de 9.7. ¿Recibió alguna beca? No, en ese entonces, pues por ejemplo, en la escuela daban becas después de un promedio general de 9.5 hacia arriba. En este caso nos llegaron a faltar en ocasiones varias décimas, pero pues no, tampoco ahí no pudimos tener alguna. ¿Recibió algún reconocimiento por su desempeño? Sí, Ok. ¿Cuál fue su forma o mecanismo de titulación? en ese caso fue titulación por promedio. Este, Me parece que el promedio estaba más o menos en ese mismo nivel de 8.5, que era lo más bajo que podíamos tener. En este caso, pues fue ese método de titulación. ¿Cuál fue su carrera técnica dentro de este colegio? La carrera técnica que yo cursé fue soporte y mantenimiento del equipo de cómputo. ¿Trabaja en algo relacionado a lo que estudió? Es muy parecido. La carrera que yo cursé era mantenimiento de cómputo, pero en este caso estamos en mantenimiento de dispositivos celulares. Los circuitos llegan a ser casi los mismos, pero llegan a variar por modelos, pero es muy similar. ¿Qué anécdota recuerda de estar en la escuela? Anécdota, bueno, ahí en la preparatoria fue un poquito más tranquilo, pero algo que me agradó ya el último año es de que nos dieron algunas clases, se llamaba propedéutico. La verdad no sé si lo siguen contemplando o haciendo en este tiempo, pero nos daban la oportunidad de darnos clases de otro tipo de carreras técnicas. En este caso, pues en el sitio donde estoy nos daban enfermería también. Bueno, daban la carrera de enfermería y pues me llama mucho la atención. Entonces, el último año nos estuvieron dando dos clases o dos sesiones completas acerca de lo que era enfermería y pues nos enseñaban temas como los primeros auxilios, tipos de vendajes, ese tipo de cosas que pues la verdad sí fue muy llamativo y creo que es algo muy agradable de recordar. Muy bien, seguimos con el nivel superior. ¿A qué edad comenzó a estudiar? Tenía yo 18 años, 19 más o menos. ¿Nombre de la escuela? Universidad para el Bienestar, Benito Juárez García. ¿Periodo en el que estudió? Estuve ahí del 2019 al 2023. ¿Cómo fue el rango de sus calificaciones? Um, yo creo que fue algo más moderado. Mm, no era de 10, pero mantuve más o menos mi rango de calificaciones que en la preparatoria. ¿Recibió alguna beca? Sí, de hecho, bueno, ese tipo de universidades se acaba de abrir. De hecho, fuimos la segunda generación que entramos. Lo agradable de esa universidad era que, por ejemplo, entras a la escuela y te dan la aceptación de tu matrícula y en automático pues eres acreedor a la beca. ¿Recibió algún reconocimiento por su desempeño? En algunas ocasiones sí. ¿Cómo fue su forma o mecanismo de titulación? Pues no fue algo muy estable, precisamente por lo mismo de que era una escuela nueva. Entonces, la forma en que yo me llegué a titular fue por proyecto. Se realizó un proyecto a nivel comunitario, se dio la aceptación no solamente de la universidad, sino también de la comunidad. Y al momento de que nos aceptan el proyecto, pues somos acreedores también de la titulación. En este caso me parece que ya están cambiando un poquito ese método de titulación. Al igual que también había un método de titulación por promedio, igual era muy accesible a eso. ¿Qué anécdota recuerda de estar en la escuela? En la escuela, mmm, algo que recién nos agarró mucho por sorpresa y que yo recuerdo mucho fue de que, por ejemplo, mi carrera técnica era muy distinto a lo que fue mi carrera universitaria. Entonces, por ejemplo, lo que yo tenía pensado era que el primer año pues íbamos a recibir algo más teórico o así. Entonces, nos mandan la primera semana a preescolares, en este caso, a observaciones de las clases de algunos maestros, e incluso nos dieron la oportunidad de dar por primera vez una clase. Entonces, pues yo en algunas áreas iba en blanco, pero pues fue una forma muy bonita de ir aprendiendo, de ir viendo la forma de trabajar de un docente.
En este caso, pues nos tocó la fortuna de tener la experiencia de trabajar en esa ocasión con un niño que era sordomudo. Y era pues muy agradable ver cómo la maestra no lo hacía a un lado, sino que buscaba métodos de enseñanza en la cual pudiera integrar al niño a sus clases, a actividades que ya metía en sus planeaciones. Obviamente también ella pues, en muchas ocasiones nos daba algunas observaciones para clases y eso. Y pues era igual muy bonito ver que la maestra pues no solamente trataba de comunicarse con el niño, sino que le mostraba a sus compañeros a través de canciones o actividades el lenguaje de señas. Entonces, por ejemplo, los niños tenían una forma muy agradable de comunicarse con su compañero. Creo que esa es una bonita experiencia que nosotros tuvimos y algo que recordar. Y bueno, estas serían todas las preguntas. Agradecemos mucho su asistencia, ¿cómo es? ¿Como su ayuda? No, su tiempo, es tiempo. Ok. Y bueno, estas serían todas las preguntas. Agradecemos mucho su tiempo. Esperamos verlo pronto.